Hola de nuevo, seguidores, ¿cómo estamos? Bueno, hoy quiero compartiros algo muy interesante. Ya lo he comentado en otras ocasiones, sabéis todos que yo me muevo a través de los cruces telúricos, que para mí son muy importantes y que realmente, si nos fijamos en coger esos lugares que marcan los cruces telúricos, vamos a tener siempre unos muy buenos resultados y vamos a poder crecer en cuestión de poco tiempo, de enjambres sanos, vigorosos, grandes. Y ahora que es primavera, es un muy buen momento para empezar a trabajarlos. Os recuerdo que tengo un vídeo en donde explico cómo mirar, cómo localizar esos cruces telúricos. Interesante ir a los vídeos y ir a buscar cruces telúricos, ¿vale? Una vez dicho esto, lo que os voy a enseñar son realmente esos cruces telúricos que yo tengo en casa. O sea, no salgo de casa y ya realmente, sin salir de casa, ya vienen ellas. Las cajas que yo estoy trabajando con ellas son Lions. Todos sabéis que trabajo con Lions. Hay un núcleo de Armstrong que también lo utilizo. La única cosa que llevan es básicamente cera de enjambres que han entrado y que han empezado a construir, pero se les ha cortado, digamos, el desarrollo de la colmena, puesto que yo entonces los coloco en cajas Perone, ¿no? Dicho esto, que sepáis que únicamente tiene esa cera inicial de potenciar esa nueva colmena, y luego también un poco de propóleo. Siempre acordaros que yo pongo un poco de caca de polilla, que para mí es un atrayente indudable muy bueno, pero sobre todo lo que estaríamos conjugando sería pues esos tres factores más lo que sería el cruce telúrico. El cruce telúrico, como os he comentado, ahora estoy saliendo al patio de casa, y ahora veréis una de las colmenas que he puesto en esta ocasión, cuatro colmenas aquí en dos cruces telúricos. Y realmente ahora, si miráis hacia atrás, yo voy girando así, ¿vale? Y si miráis hacia atrás vais a ver una de las colmenas que tengo ahí atrás, que hay mucho movimiento de abeja, ¿vale? Ahora me acercaré con la otra cámara y os enseñaré realmente que sí que está funcionando muy bien, que están entrando las abejas y están escogiendo esa caja, la caja de en medio, ¿vale? Tengo, como veis ahí, la Lion, esa es la potencialmente que este año están escogiendo. Luego tengo el núcleo de Armstrong al lado. Y luego, si miramos un poco atrás, vemos dos más, agrupada una encima de la otra, que son dos Lions, ¿no? Pero en este momento, como podéis observar, hay mucho movimiento en la Lion que tengo justo atrás mío. ¿La veis? Vamos a acercarnos. Ahora voy a acercar la cámara, apago un momento y os lo grabo, ¿vale? Como podéis comprobar, aquí tenemos dos cajas, aquí tengo dos cajas más. Ya tienen un poco de movimiento, pero no mucho, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay
Hay un poco de movimiento, se están acercando. Y aquí ahora vais a comprobar que tengo aquí, que dejé una caja grande, a la cual ya no me acerco porque no quiero asustarlas, pero aquí podéis observar que hay un buen movimiento de entrada. Por lo tanto, tenemos esta de aquí, que no la estoy comprobando si hay movimiento, que sea una sorpresa. Y luego aquí tenemos 4 más, ¿vale? Un núcleo y 3 lions, colmenas. Pues ya está. Bueno, como habéis podido observar, estamos aquí detrás de mi casa. Tengo la piscina que la estoy poniendo al día para poder bañarnos. Justo detrás tenemos esas colmenas que están en desarrollo, ¿vale? Que posiblemente en muy poco tiempo vamos a tener la suerte de tener un nuevo enjambre realmente bueno y positivo. Ahí os lo dejo. Comentaros eso, que bueno, que es interesante que veáis que si utilizáis los cruces telúricos para buscar enjambres, os van a venir, y no va a costaros nada poder llenar cajas. Bueno, lo dicho, cada año digo lo mismo, volvemos a tener la suerte, misión cumplida, volvemos a tener la gran suerte de tener pues éxito con los cruces telúricos. Agradeceros, como siempre, ya nos estamos acercando, en poco tiempo ya nos acercaremos a 5.000 seguidores. Mira, me acaba de entrar una abeja a casa. Bueno, buena señal, ¿eh? Agradeceros, como siempre, el hecho de que estéis ahí, que me apoyéis, que difundáis el mensaje que yo intento difundir. Y bueno, la primavera está empezando muy bien, estoy muy contento. Estamos acercándonos ya a 5.000 seguidores. Agradeceros a todos, a los seguidores también, que cada vez más hacéis que esté presente el canal, y además podemos potenciar lo que es el conocimiento global, para que todos los que veis los vídeos y queréis participar en ellos, pues sabéis que tenéis aquí en el canal, en mi canal, tenéis la posibilidad de hacer, digamos, esas visualizaciones para que todo el mundo pueda ver que el servicio del canal está de cara para todos vosotros, para poder potenciar que la abeja esté protegida y que tengamos un futuro mejor. Comentaros que el día 26 de mayo en Granollers voy a tener una charla, hago una pequeña conferencia en una tienda que se llama Barbany, que tiene un espacio de charla, de poder hablar, y vamos a hablar de la problemática actual de la abeja. Vamos a enfocar un poco al conocimiento global, a que la gente pueda saber un poco más de la abeja, ¿no? Espero que si hay gente, seguidores que son de aquí, de la zona del Vallés Oriental, pues que tengáis la posibilidad de venir y así conocernos y poder a partir de ahí desarrollar más comunicación y más tráfico de información, y que la abeja quede siempre mucho más protegida. Misión cumplida. Venga, un saludo a todos y gracias.